Es un gozo estar en la casa de oración en esta hora de la tarde. Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Antes de comenzar, hermanos, los invito a inclinar su rostro para que entremos hoy en el mensaje. Oramos. Padre bendito, soberano, tú eres grande, maravilloso en todo el sentido de hablar. Tú hiciste salir el sol sobre justos e injustos. Tú nos has dado una oportunidad de hacer el bien a nuestro prójimo y también nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra en esta hora de la tarde. Antes de entrar en tu palabra, pido mi permiso y el permiso de tu iglesia de escuchar tu voz a través de la Santa Biblia. Haga que cada corazón sea receptivo a tu palabra, que ellos puedan aprender juntos con nosotros. Aquí también hay muchos hijos que están conectados a través de la página de Facebook de esta amada iglesia. Están llegando a 50, a 60. Gracias, Señor, porque ellos están atentos a este programa y también ellos tienen el deseo de escuchar tu palabra. Así que, conociendo que tú eres omnisciencia y omnipresencia, todo lo sabes y puedes estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Así como estás con nosotros en este lugar, así estás con los hermanos que nos están viendo en diferentes países y ciudades de esta gran nación. Así pues te pedimos nuestro permiso en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Estamos llevando a cabo nuestro tema, los dones espirituales. La semana pasada estuvimos hablando sobre el punto. ¿Quién se acuerda del punto que estuvimos hablando la semana pasada, hermanos? Amén. Gracias, hermana Isabela. Tú sí que estás bien despierta. Esperamos que todos así vamos a estar hoy. Los abusos de los dones espirituales. Esa es la semana pasada. Hoy vamos a estar estudiando sobre los dones espirituales en el punto, ¿cuántos dones espirituales hay? Ese es el punto que vamos a estar elaborando hoy en esta hora. Pero antes de elaborarlo, hermanos, voy a pedirles que vayan conmigo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en su capítulo 12. Ya estuvimos ahí desde que hemos comenzado no nos hemos salido del capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 hasta 10. Cuando lo encuentren, amados hermanos, favor de ponerse de pies para que si todos leemos la palabra de Dios audifonalmente. Yo el primero, ustedes el segundo y sucesivamente terminamos todos en el versículo 10. Quiero escucharlos leer la palabra de Dios conmigo en primera carta a los Corintios 12, capítulo 12, versículo 4 hasta el 10. Dice la palabra de Dios así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones y sanidades por el mismo Espíritu. Todos en el 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pueden tomar su asiento. Muchos dones. ¿Cuántos dones hay? Ya hemos mencionado, pero hoy vamos a mencionarlo otra vez. Pero para pasar el examen, ¿verdad? ¿Cuántos dones hay, hermanos?
8. Yo creo que fue más de 8 que leímos aquí, ¿verdad? 18, hermano, muchos, dice. Esa es la respuesta más correcta, muchos dones. Eso es lo que dice Pablo, está aclarando que hay distintas clases de regalos espirituales. Cuando él dice hay diversidad de dones, si bien nos acordamos la palabra dones, quiere decir, gracias hermano, regalos. La palabra dones en griego es carisma, que es dádiva, un obsequio que Dios nos ha dado. Como venimos diciendo, cada creyente tiene un don y lo tiene que usar para edificar a la iglesia y a los demás creyentes. Pero ojo, mucho ojo y mucho oído. No todos los dones que vamos a conocer hoy están vigentes. Cuando estoy diciendo están vigentes, quiere decir que están en función. Cuando vamos a llegar en el punto, el factor tiempo de los regalos espirituales, de hecho es el punto que sigue después de este punto. Vamos a conocer cuáles dones son vigentes en nuestro tiempo. Así que hay 18 dones. En los 18 dones espirituales hay abundancia, ¿verdad? ¿Cuántos dones, hermanos? 18 dones. ¿Todos los dones que voy a mencionar hoy están vigentes? ¿Quién dijo sí? No, ¿verdad? Ok. Porque si no, voy a tener que escribirle en tatuaje ahí en su mano. No es cierto, hermano. Son 18 dones. En el punto donde vamos a conocer el factor tiempo de los regalos espirituales, es decir, cuál es el tiempo de cada uno de ellos, dónde fueron usados, por qué fueron usados y por qué ya no existen hoy en estos días, ¿verdad? Entonces eso más al rato, el otro domingo vamos a estar estudiando sobre esto. Amén. Entonces hay 18 dones. En la primera carta a los Corintios 12:1, donde comenzamos nuestro tema, los dones espirituales, escucha lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los corintios tenían un malentendido sobre el uso de los dones y abusaban de ellos también. Por esa razón los capítulos 12 hasta 14, es decir, 12, 13, 14, tratan del uso apropiado de los dones espirituales. Verdaderamente ustedes ya conocen quiénes son los corintios, la iglesia de Corintios. Eran buenas personas, andaban conforme a la voluntad de Dios, ¿correcto? Ese silencio es como que dice, ay, esta computadora no se calienta. ¿Cómo eran los corintios, hermanos? ¿Andaban en la voluntad de Dios? No, pues, no andaban. Solamente están diciendo sí, ¿verdad? Pero sabían que no era así, no es así. ¿Ah? Los corintios no andaban conforme a la voluntad de Dios. Abusaban mucho en los dones, por eso Pablo se les escribe el capítulo 12, 13 y 14, cómo se debe usar los dones apropiadamente. Los cristianos de Corinto eran una congregación recién salida del paganismo y tendían a evaluar los dones más sobresalientes y usarlos en forma indisciplinada. Pablo instruye a los corintios acerca del uso apropiado de los dones espirituales a la luz de la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hoy en nuestro tiempo, hermano, hay un gran problema con los dones espirituales. Mucho problema, hermano. Hay unos que dicen sí existe esto, hay otro que dice no existe esto, hay otro que practica otra clase de que dones no sé qué, ¿verdad? Si hay algún otro don que mencionan por ahí que no son estos 18, hermanos, el que menciona eso, sácalo.
Y si es un pastor, bueno, salte de esa iglesia, déjalo abandonado por ahí. En Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Y hasta el 12 él comienza a mencionar sobre los dones espirituales. Vamos a conocer entonces el primer don. Escúchenlo, escríbenlo, si son muy inteligentes, entonces grábenlo en la cabeza, porque cuando va a llegar el examen, a ver si lo pasa, ¿verdad? A ver si lo pasa. No voy a pasar el examen, sino el mismo mundo los va a examinar a cada uno de ustedes, si verdaderamente están aprendiendo, ¿verdad? Porque hay muchos de nosotros que ya estamos practicando estos dones que ya no están vigentes. Entonces, don de sanidades, ese es el número 1. Ese se encuentra en el mismo capítulo, primera carta a los Corintios 12:9. Dice Pablo: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Escuchen eso. Número 1, don de sanidades. Escúchenlo. Don de sanidades. Más al rato, si vamos a tener más tiempo, voy a explicarles qué es este don. Muchos piensan que es como hacer milagro y sanar al enfermo y al que tiene cáncer. Es eso. No, es otra cosa que tenemos que conocer lo que es el griego y lo que significa esto. Entonces el número 1 es don de sanidades. El número 2 es don de milagros. Escuchen otro, hermano. Don de milagros. En el mismo capítulo 12:10 de primera carta a los Corintios, a otro el hacer milagros, dice Pablo. Escúchenlo, eso es otro don. ¿Cuál es el primer don mencionado? ¿Y el 2? Eso es lo que me encanta de ustedes, hermanos, que están bien atentos. Pero cuando pasa una semana, el número 3. Don de fe. ¿A poco el fe es don también? Primera carta a los Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Así que el Espíritu Santo es el que nos da la fe correcta, la fe auténtica, la fe verdadera. ¿Acaso hay falsos fe, hermano? Bueno, claro que sí, hay muchos. Abunda. Es como la cizaña. Es como la hierba que ustedes comenzaron a sacar de los pastos. Así es la fe, la falsa fe. Claro que hay falsa fe. Hay fe que no edifica. Hay muchos de nosotros tenemos la fe puesta en diferentes cosas. Eso es la predicación que estuve haciendo la semana pasada con los hermanos en inglés. Hay muchos que han puesto su fe en diferentes cosas, en su educación, en imágenes, en su religión, en el Buda, en la Virgen María, en otras cosas. Así que la fe, hermano, hay varios en quienes pues pones la fe, pero la verdadera fe, que es el Espíritu Santo el que nos da. Número 4, don de la profecía. Esto sí, muchos les encanta esto, hermano. Hay una persona, dice: yo tengo el don de profecía, dice, que voy a profetizar en tu vida. El Señor dice, el Señor, escuche, el Señor me dice esta persona: mira que te mando que te esfuerces. Pero un momento, eso ya está escrito, Josué 1:9. Eso no es el Señor que te dijo eso, es mentira. Don de profecía. Primera carta a Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nada le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Primera carta a los Corintios 14:5 dice: así que si quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas,
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Más al rato, hermano, vamos a tener explicación sobre todos estos dones. ¿Qué número estamos, hermano? Ya, vamos en el 5. Ahora, sin leer la nota, alguien me los da, todos los 4. ¿Dónde fe? A ver, ya estamos llegando. Bueno, por eso es bueno tomar nota, hermano. Es bueno tomar nota porque se nos olvida. Ahora hay otro, el número 5 es don de género de lenguas. Don del género de lenguas. Escucha lo que dice 2:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas. Eso es el número 5, don de género de lenguas. El número 6, don de interpretación de lenguas. Escuchen otro, don de interpretación de lenguas. Ese es el número 6, don de interpretación de lenguas. 12:10, misma carta. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Eso es el don número 6. ¿No les parece un poco raro hoy en nuestro tiempo, hermano? Casi hay una persona que tiene 6 dones de todo lo que hemos hablado. Eso es lo raro, ¿no? Hay unos que tienen todos estos 6 dones. Dones de sanidad, dones de milagro, don de fe, don de profecía, don de géneros de lengua y don de interpretación de lengua. ¡Wow! Esa persona está bien dotada en nuestro tiempo, ¿no? ¡Qué mentirosos! La Biblia dice, no todos tenemos todos estos, ¿no? Por eso hay tantos miembros adentro de la iglesia y solamente uno sobresale sobre todos. Y los que están sentados adentro de estas iglesias que estamos diciendo, no tienen ningún otro don. Y nomás hay 1, 2 ahí que habla en lengua y tienen que hacer profecía, que hace esto y sanidad, que ¡wow! Número 7. Don de palabra de ciencia. Sí, también ese es un don, hermano. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 12:8 de la misma carta, primera carta a los Corintios. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia. ¡Wow! Ese es el número 7. El número 8, don de palabras de sabiduría. Otro, número 8, don de palabra de sabiduría. Primera carta a los Corintios 12:8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Escuchen otro don. Palabra de sabiduría. Es ese don de palabra de sabiduría. Número 9, don de discernimiento de espíritus. 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Yo conocí un hombre que dice que tiene este don de discernimiento de espíritus. Y dice, yo conozco y veo tu espíritu, me dice a mí. Y digo, wow, qué cosa. Hay muchos que creen eso, ¿no? Vamos a estar estudiando sobre esto más al rato. Solamente estamos dando la lista de los dones para que cuando llegue el estudio de cada uno de los dones, creo que vamos a tener que sacar otro tema de dónde esto, ¿verdad? Para que podamos entender cada don y dónde se aplica, cómo se aplicaban en aquel tiempo y cuáles son los que están vigentes, ¿verdad? El número 10, don de servicio. Don de servicio. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Escuchen lo que dice Romanos 12:7.
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O si de servicio, eso es el número 10, don de servicio. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia tienen ese don de servicio. Escuchen otro hermano, el número 10, don de enseñanza. Don de enseñanza. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero escuchen lo que dice Romanos 12:7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Don de enseñanza. Ese es el número 11. Gracias, hermano. El número 12, don de exhortar. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Dónde exhortar? Aquí vamos a estar parando un ratito. Antes de explicar esto, voy a hacerles un examen. ¿Están listos? El martes estuvimos estudiando algo. ¿Qué significa la palabra el presbiterio? Así me gusta, hermano. El cuerpo de ancianos. Bueno, les voy a dar otra palabra para que vayan aprendiendo conmigo. La palabra exhortar. Escuchen, exhortar. ¿Qué significa la palabra exhortar? Hay muchos han tenido un malentendido de esta palabra, hermano. Ellos piensan que es un don de regañar. Exhórtalo, dice, y el otro comienza a regañar al otro. ¡Qué malentendimiento! La palabra exhortar significa animarlo. Animar, escúchenlo, animar. Cuando alguien dice exhórtalo, quiere decir anímalo, no quiere decir regáñalo. Hay muchos de otros, este hermano tiene el don de exhortar, dice, porque es muy regañón el hermano. No, hermano, ese no es un don de regañar. El don de exhortar es el que anima. La Iglesia Católica creo que ha llegado a entender este don, porque ellos tienen una persona que le dicen animador. Aquí adentro de la Iglesia Evangélica no tenemos un animador, ¿verdad? Todos somos animador, creo. Animador es una persona que anima al que ve caído, al que no viene al culto. Esa persona tiene un don que básicamente cuando ve, hace, hermano, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Ánimo, hermano, no te quedas atrás, vamos todos juntos. Hasta tiene unas palabras que llega hasta el corazón, habla suave, directo, puro y sincero, ¿verdad? Creo que ustedes han conocido a alguna persona de esos. No todos tenemos eso. Hay muchos de nosotros creemos que tenemos ese don de exhortar, pero no tenemos ese don. Hay muchas personas que tienen ese don de animar. Y quizás es uno de ustedes, hermano, y no lo está ejercitando ese don. Por eso es tan necesario conocer el don de exhortar. ¿Qué significa la palabra exhortar entonces, hermano? Es animar, no es regañar. No vayas a regañar a tu hermano. Así que no le vayan a poner, el hermano tiene don de exhortar y lo mandan a regañar a otro. No, estamos hablando de animar. Exhorta a los pastores, dice. Y el pastor comienza a regañar toda la iglesia. No, es anímalos, quiere decir. Anímalos, pastor. Entonces la palabra del pastor tiene que ser para animar la iglesia. Amén. Número 13, ¿dónde dar? ¿Dónde dar? Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Dónde dar? Es el número, ¿qué número, hermano? 13, amén. Están despiertos. Número 13, ¿dónde dar? El número 14, ¿dónde dirigir? También es un don de dirigir, hermanos.
Yo creo que reconocí este don cuando yo comencé a trabajar con la iglesia Cristo Fiel. Dice Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ese es el número 14, don de dirigir. El número 15, don de misericordia. Vamos a estar dándoles a ustedes, hermanos, puros números hoy, porque eso es lo que ¿cuántos dones hay? Eso es lo que tenemos que estudiar, que nunca se nos olvide eso. El número 15, don de misericordia. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Don de misericordia. Ese es necesario. Número 16, don de ayuda. 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan. Don de ayuda. Ese es el número 16. Ahora el 17. Don de administrar. Don de administrar. Hay que ser un buen administrador también. Hay que tener un don de administrar. Primera carta a los Corintios 12:28. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran. Don de administrar. Ese es el 17. Don de continencia. Esto es donde ese es el número 18. Y ya estamos llegando ya a la recta final de la enseñanza de hoy. Son 18. Don de continencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y a otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Continencia. ¿Qué es continencia? Bueno, les voy a explicar más al rato cuando llegamos en la explicación de cada uno de los dones. Entonces, hermanos, ahora vamos a hacer el examen. Todos, como si fuéramos músicos. Todos hasta el 18. ¿Me van a ayudar, hermanos? ¿Amén? ¿Sí aprendieron? ¿Dejaron escrito? Y los que no dejaron escrito, buscando aquí. Voy a preguntarles uno por uno. Aquí somos más de 18, entonces voy a escoger entre ustedes. ¿Están listos? No es cierto, hermanos. Todos juntos, vamos a decir. Número 1 es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera un momento, hermano. Lo más escucho aquí los hermanos acá y los de allá atrás. ¿Aprendieron también? ¿O volvemos a hacer otra vez el mensaje? Es que todavía hay hora. Número 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Amén, gloria sea al Señor. Él nos ha dado este privilegio de conocer los 18 dones. El día domingo ustedes tienen una cita conmigo. Vamos a estar estudiando el factor de los dones espirituales. Incline su rostro y oramos. Padre bendito, gracias por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de haber conocido cuáles son los dones, cuántos dones hay en la Biblia. Son 18 que hemos podido alcanzar a entender y ver. Gracias, Señor, porque así ha placido en tu plan, así has designado este día para que podamos conocer estos 18 dones. Pero también tenemos aún conocer los factores de los tiempos.
designados a cada uno de ellos. Así que ayuda a cada uno de tus hijos, los que estuvieron en este lugar, en esta hora. Ayúdalos a llegar en la otra semana. Y los que estuvieron conectados a través de las redes sociales, también ayúdalos a poner en su plan, en su calendario, de estar pendiente de nuestro programa y el mensaje, para que ellos puedan entender cuáles dones que están vigentes y cuáles son los que ya no están vigentes, y cuáles son las razones y motivos de los que están vigentes y los que ya no están. Sabemos, soberano, que este tema, los dones espirituales, es muy amplio, mucho gran conocimiento. Pero ayúdanos, Señor, tener un corazón receptivo, una mente dispuesta, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu esté presente en este lugar para estudiar tu palabra. Así pues, te doy gracias por este privilegio en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, así dejamos tiempo con la hermana que está dirigiendo nuestro programa.